Silvestre, éxitos con su proyecto inmobiliario Lunamar, éxitos con su concierto y un abrazo. Un beso, chao. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El fútbol profesional colombiano está en busca de su estrella. No te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube los partidos del día sábado, Equidad Tolima, Once Caldas, Santa Fe, y el día domingo, Junior frente al Pereira y Millonarios frente a Bucaramanga. Te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas, los goles, todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de YouTube. Un minuto. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, pero es que todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Escanea este código y conoce las últimas novedades de los temas que te interesan en nuestro canal de WhatsApp. Síguenos, conéctate en WhatsApp Blue. Más que... Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Colombia, a las 12 del día, 2 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Arrancamos con noticias en Bogotá. El sistema Transmilenio finalmente se pronunció sobre el escándalo de la supuesta infidelidad que involucra a un coronel de la policía, el encargado de la seguridad en todo el sistema de transporte masivo de Bogotá. Felipe García con los detalles. El teniente coronel Jader Llerena de la Policía de Bogotá está envuelto en un escándalo de infidelidad. Al parecer fue sorprendido con la esposa de un patrullero a quien habría amenazado. A pesar de que ya hay una investigación abierta por parte de la Justicia Penal, Militar y Policial, el sistema Transmilenio emitió un comunicado en el que asegura que mantendrá una posición de observación y espera ante las decisiones que tome la comandancia de la policía respecto al escándalo que involucra a su comandante del sistema de transporte. En la comunicación, el sistema masivo de transporte dijo que la designación del comandante de la policía en Transmilenio depende justamente del general Daniel Gualdrón y no de la empresa como tal. También aclara que la situación no afectará las operaciones de seguridad en el sistema de transporte. Gracias, Felipe, y vamos al Congreso de la República porque integrantes del Pacto Histórico están pidiendo evaluar la conveniencia o no de presentar la nueva reforma a la salud del presidente Gustavo Petro. Algunas voces dicen que puede afectar el trámite de otras iniciativas, de otras reformas del gobierno. Carolina Otero. Durante el desarrollo del encuentro que buscaba entregar detalles sobre la Asamblea por el Cambio que impulsa el Pacto Histórico con el fin de fortalecer la idea de sus reformas sociales, el representante Gabriel Becerra, precisamente de este partido del Pacto Histórico, se refirió a la radicación de la nueva reforma a la salud. Es cierto que tenemos un problema de tiempo y habrá que precisar muy bien si es útil o no presentar desde el punto de vista de la agenda legislativa la reforma a la salud. Por otro lado, también de este partido, la senadora Clara López, contrario a lo que dice Becerra, afirma que este proyecto no afectaría para nada el trámite de los otros. No tiene por qué enredar, pero sí hay un no sistemático por parte de sectores de la oposición que están impidiendo a toda costa que pueda funcionar normalmente el Congreso. Y es que cabe recordar también que sigue a la espera esta radicación de esta reforma a la salud, que recordemos es una de las principales del gobierno Petro.
12 del día, 4 minutos en Colombia, y el ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, se despachó contra el presidente de la República, Gustavo Petro, quien lo declaró, recordemos, insubsistente y calificó como arbitraria la decisión de declarar desierta la licitación, la polémica licitación de los pasaportes en el país. Sergio Barbosa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. Sí, señor. Mire, esto en el marco del juicio disciplinario que se adelanta en contra del ya ex canciller Álvaro Leiva, el ex secretario de la Cancillería, José Antonio Salazar, arremetió en contra del presidente Gustavo Petro y dice que se sostiene en su posición sobre que le parece una decisión arbitraria y violatoria de la ley, refiriéndose a la decisión que tomó Álvaro Leiva al declarar desierta la licitación de los pasaportes. Habla José Antonio Salazar. Me pareció que la decisión del presidente era arbitraria y violatoria de la ley. Ahí usted vuelve a leer los títulos del señor presidente, dicen que las licitaciones con un solo pastor serán declaradas. Salazar además salió en defensa del ex canciller Álvaro Leiva diciendo que no entiende por qué la Procuraduría adelanta este juicio disciplinario en contra del ex canciller por las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes. Sin embargo, la Procuraduría seguirá en la fase de escucha de los testimonios para esclarecer si Leiva incurrió o no en una falta disciplinaria. Y el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras denunció ante la Fiscalía presuntas compras irregulares de tierras durante este gobierno. El blanco de estas denuncias es el exdirector de esa entidad, Gerardo Vega. Marcela Peña. Gerardo Vega fue hasta hace poco el director de la Agencia Nacional de Tierras y salió del gobierno de Gustavo Petro en medio de sus diferencias con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. En su momento acusó a los burócratas del Ministerio de Agricultura de estar torpedeando la reforma agraria. Pero hoy su sucesor en el cargo, el nuevo director de la agencia, Felipe Hartmann, está denunciando ante la Fiscalía General de la Nación irregularidades en la compra de predios bajo la administración de Vega. Estamos comprando, por ejemplo, tierra improductiva, que exista trazabilidad de que era tierra improductiva y que sin embargo se materializaron esas compras. Eso nos pasó particularmente en 3 predios. Según los documentos de las denuncias que Hartmann llevó ante la Fiscalía, se compraron predios que técnicamente no valían nada. Esto porque las valoraciones agronómicas que se hicieron al interior de la Agencia Nacional de Tierras dieron valores negativos y jamás debieron ser compradas. Hartmann sigue trabajando por acelerar la reforma agraria en Colombia. Su meta son 500.000 hectáreas para este año y asegura que el gobierno tiene listo un paquete de 8 decretos para firmar. El paquete incluye la entrega de tierras que antes eran de los paramilitares, la titulación de tierras a víctimas del conflicto armado que están en procesos judiciales, la creación de territorios agroalimentarios e incluso las herramientas administrativas para que la Agencia Nacional de Tierras use figuras como la extinción del derecho de dominio. 12:07 y el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado, recordemos, por el homicidio de Eudaldo Díaz, el exalcalde del Roble, le envió un documento en las últimas horas a la Justicia Especial para la Paz en el que asegura que no tiene bienes a su nombre que pueda poner a disposición de las víctimas para su respectiva reparación. Mateo Piñeros. El exgobernador de Sucre, Salvador Arana, le envió un documento a la JEP respondiendo a una solicitud que hizo esa jurisdicción para que él presente un informe sobre el estado de sus bienes y su situación patrimonial. En el documento, Arana asegura que el origen de sus propiedades tiene relación con sus salarios como empleado público y con otros negocios que tuvo en el pasado, pero que sus recursos se fueron menguando mientras estuvo en la cárcel y ahora carece de bienes, pues todos los tiene su ex esposa. De esta manera, Arana asegura que no puede aportar con esas propiedades a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Recordemos que Salvador Arana está libre por decisión de la JEP, pues los magistrados consideraron que ha hecho un aporte importante a la verdad en los casos por los cuales ha sido investigado o condenado. Y siguen las denuncias por el nuevo modelo de salud del magisterio. Vamos ahora a la ciudad de Cali porque allí hay decenas de maestros de colegios públicos permanecen en la sede regional de la FIDU Previsora reclamando precisamente por la falta de atención y la falta de entrega también de medicamentos. Alejandro Muñoz. Cientos de profesores estuvieron por varias horas a las afueras del edificio de la FIDU Previsora en el norte de Cali solicitando medicamentos y autorizaciones de citas con especialistas. Varios de los docentes aseguran que aún no les han brindado una solución, situación que les preocupa. Uno de ellos es Hernán Camilo Collazos, quien presenta múltiples patologías y quien pide pronta atención. Tengo una hidrocefalia con derivación ventriculoperitoneal, tengo una apnea de sueño,
tengo una trombosis venosa cerebral. Le pido a la fiduprevisora que cumpla lo ordenado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Cali. En estos momentos siento que mi calidad de vida está en peligro, de que mis días están contados, de que con ese nuevo convenio con la fiduprevisora FECODE y el SUTEL le han puesto desprecio a mi cabeza. Es por esa razón que en las últimas horas se generaron traumatismos y momentos de tensión entre los educadores que requerían una respuesta inmediata sobre la atención en salud. Gracias, Alejandro. Y hay alerta en los municipios del departamento del Quindío ante el riesgo de deslizamientos. En lo que va de la temporada de lluvias, 2 personas han perdido la vida. Nelson Murillo. En el Quindío, los 12 municipios que componen su territorio se encuentran en alerta ante la posibilidad de deslizamientos de tierra. En alerta roja están Finlandia, Circasia, Salento, Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova. En alerta amarilla, Quimbaya. Y en alerta naranja, Buenavista, La Tebaida, Armenia y Montenegro. La unidad de gestión del riesgo del departamento también indicó que en menos de un mes ya se han registrado 2 víctimas fatales tras las lluvias por caída de árboles y deslizamientos. Y las autoridades en el departamento de Santander siguen con las investigaciones sobre la muerte de 3 mineros que por la explotación o por la acumulación de gases murieron en una mina del municipio de California, esto en la zona de Santurbán. Las autoridades, funcionarios concretamente de la Agencia Nacional Minera, llegaron al municipio de California para investigar las denuncias precisamente sobre actividades ilegales en estas minas. Javier Rodríguez. A Bucaramanga fueron trasladados los cuerpos de las 3 personas que murieron intoxicadas por gases en una mina de oro en la vereda Angosturas en la zona de Santurbán en Santander. También en el hospital universitario se encuentran 5 de los 10 heridos que reciben atención médica. Eduard Sánchez, director de gestión de riesgo, señaló que la Agencia Nacional Minera debe investigar el caso. Es de aclarar que se está pidiendo información a la Agencia Nacional de Minería para saber si este punto donde se estaba ejerciendo esta actividad estaba autorizado. Las otras 5 personas que presentan heridas leves están siendo atendidas en los hospitales de California y Suratá. Entre las víctimas se encuentran 2 venezolanos. 12 del día, 12 minutos, y en el sur de Bolívar los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley siguen generando temor en la población. Ya hay denuncias sobre el desplazamiento de decenas de familias en esta región del país. Dalida Orozco. La disputa por el control del territorio y la producción de oro en el sur del departamento de Bolívar sigue generando enfrentamientos entre grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que mantienen en máxima alerta a las comunidades y líderes de municipios como Santa Rosa del Sur, Simití, Cantagallo, San Pablo y Morales. En este último se registró el desplazamiento de decenas de familias que salieron de un sector conocido como Mico Ahumado ante el temor que estos enfrentamientos lleguen hasta sus hogares. El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, indicó que la alcaldía de Morales realiza el trabajo de censo de las familias desplazadas. Las AGC vienen con todo a apoderarse del sector minero de esa zona del territorio departamental, y el ELN, en alianza con las FARC o las disidencias de la FARC, están intentando mantener el dominio que ellos traen. Entonces tenemos confrontación. A su vez, el funcionario indicó que un pelotón del ejército ya se encuentra en Mico Ahumado para garantizar la seguridad de la zona. 12:13 minutos, y se oficializó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de mantener la investidura de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá. Juan Esteban Quintero. En una decisión mayoritaria de la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se dejó en firme la investidura del concejal Juan Daniel Oviedo al negar una demanda que alegaba que estaba en curso varias inhabilidades y que debía ser separado del cargo como concejal de la ciudad. El demandante Samuel Alejandro Ortiz solicitó mediante una demanda la pérdida de su investidura, alegando unas supuestas inhabilidades en las que estaba incurso para ocupar el cargo de concejal, entre ellas por la firma de un contrato con el Fondo Nacional de Garantías en el año 2023. Precisamente, los magistrados consideraron que dichas inhabilidades son infundadas y que la firma de ese contrato fue acorde a la ley. La votación fue la siguiente: 27 magistrados a favor y 6 salvamentos de voto. Recordemos que esta demanda primero llegó al Consejo de Estado, al despacho del consejero Luis Alberto Álvarez, pero al final se decidió su traslado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque ese era el ente que tenía competencia para el caso.
Y tras las denuncias del presunto abuso sexual de una menor por parte del director de Corporabal, le están pidiendo aclarar ante la justicia esos señalamientos. Héctor David Santamaría. Después de haberse conocido las denuncias de presunto abuso sexual en contra del director de Corporabal, Alexis Cuesta, la Corporación Ambiental rompió su silencio y sentó posición frente a la compleja situación que atraviesa el implicado. A través de un comunicado, el Consejo Directivo rechazó estos actos en los que aparentemente está involucrado como víctima un adolescente de 16 años, quien sería sobrina de Cuesta, pero además invitó al presunto agresor a responder ante las autoridades competentes, brindando las explicaciones claras, plenas y suficientes para que de esta manera se adopten las decisiones a las que haya lugar. Sobre las investigaciones, el coronel William Subieta, comandante de la policía en Urabá. Y se le hace entrega a la Fiscalía General de la Nación, que en el proceso judicial determinará la responsabilidad, todo el procedimiento que corresponda para la protección y salvaguardar los derechos de esta adolescente. El hotel donde ocurrieron los hechos el pasado 11 de mayo fue cerrado por parte de la policía Urabá. La noticia internacional. En el día 223 de guerra, el muelle flotante construido por Estados Unidos frente a las costas de Gaza para proporcionar ayuda humanitaria a los gazatíes ya ha sido anclado en una de las playas de la franja. Se espera que los camiones que transportan asistencia humanitaria comiencen a llegar a tierra en los próximos días. Son transportados por barcos. Las Naciones Unidas recibirán la ayuda y van a coordinar su distribución en Gaza. Mientras tanto, en La Haya, Sudáfrica pidió al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas que dicte medidas cautelares y de emergencia para que Israel detenga su ofensiva en el sur de Gaza, específicamente en la ciudad de Rafah, y para que cumpla con sus obligaciones humanitarias, es decir, que proteja a los habitantes de Gaza de un genocidio. Sudáfrica también acusó a Israel ante los jueces de la ONU que su objetivo final es destruir por completo a Gaza. Y en otro frente de guerra, el líder de los hutíes de Yemen comunicó que atacarán a cualquier barco que se dirija a puertos israelíes más allá del Mar Rojo. Eso incluye a naves que atraviesen el Mar Mediterráneo. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Conmebol. La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el cupo máximo permitido de futbolistas para la Copa América de Estados Unidos 2024 aumenta de 23 a 26 jugadores. Esta decisión se tomó en una reunión esta mañana en Bangkok, Tailandia, lugar donde mañana tendrá lugar el Congreso de la FIFA, el viernes 17 de mayo. Esta decisión le permitirá a los equipos de la Copa tener más variables en sus plantillas, pero la Conmebol sí aclaró que pese a que ahora se permitirán inscribir 26 jugadores, solo se permitirán 23 jugadores por partido, por lo que partido a partido los entrenadores tendrán que escoger 3 jugadores para ir a la tribuna. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales Bless, ya que el cantante paisa se une este jueves a Ronaldinho para jugar un partido de fútbol en el evento Si Sabe Fest Deluxe en la ciudad de Medellín. Bless se ha encargado de convocar a varios exponentes del fútbol y de la música para presentar su nuevo trabajo musical a través de una de las cosas que más ama hacer, que es jugar fútbol. El festival se terminará este jueves 16 de mayo. Esta y más tendencias en blurradio.com. Otro paso del gobierno en el camino por tomar el control de la Universidad Nacional, al menos el control administrativo. El presidente Gustavo Petro nombró un ministro de Educación ad hoc para resolver el inédito y cada vez más grande problema alrededor de la elección de Ismael Peña como rector de esa universidad. El designado es Juan David Correa, el ministro de Cultura, que tendrá ahora el lugar de la ministra Aurora Vergara, porque ella se declaró impedida para hacer una inspección y vigilancia al proceso de designación y de elección del rector. Claro, es que ella tiene todavía una silla en el Consejo Superior Universitario donde se tomó la decisión. Es la primera decisión para poner desde el Gobierno Nacional una vigilancia especial en la Universidad Nacional, una universidad del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mañanas Blue. Recuerden que se pueden conectar para que nos vean. Estamos en nuestros canales en Facebook y en YouTube transmitiendo en vivo. Ana Cristina, usted hizo hace unos días una denuncia sobre un caso de abuso sexual a una menor de edad por parte de su tío en Urabá. Recordemos esta historia porque tiene desarrollos.
Esta historia, recordemos que tiene lugar el 11 de mayo en el Hotel Milla de Oro en Apartadó, y el personaje, el presunto abusador es el señor Alexis Cuesta, que es el director de la Corporación Autónoma Corpo Urabá. Pues este señor no ha respondido todavía a nuestras llamadas. La corporación pues emitió un comunicado. El comunicado pues básicamente lo que dice es que esperan pues que protegen los derechos de las mujeres, que respetan los derechos de las mujeres y que esperan explicaciones claras, plenas y suficientes del director de Corpo Urabá. Pero hay otros detalles importantes para comentar, Claudia, de oyentes. Lo primero es que el Hotel Milla de Oro de Apartadó está en este momento cerrado, está suspendido temporalmente mientras se hace esta investigación. De este comunicado de Corpo Urabá, lo primero que podemos deducir es que efectivamente el señor Cuesta, el director Cuesta, ya está en manos de las autoridades, es decir, que el caso ya está en manos de las autoridades. También hay un comunicado que es un comunicado de personería de Apartadó. En la personería de Apartadó, si podemos poner por favor en pantalla para quienes nos acompañan en YouTube, el comunicado de la personería de Apartadó. Ellos lo que dicen, bueno, ahí está el comunicado de Corpo Urabá en primer lugar y luego el de Apartadó donde dicen que ellos están pendientes, pues que lamentan muchísimo lo que está pasando y que están pendientes de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Apartadó. Y pues aquí lo que hay ya con pronunciamiento de Corpo Urabá y de personería, pues lo que tenemos, Claudia, es una confirmación de que efectivamente el caso está en manos de las autoridades. El señor Alexis Cuesta, para recordarles a los oyentes, es el director de Corpo Urabá y él es cuota política de 3 personajes de la política, que son Julián Bedoya, es cuota también de Carlos Andrés Trujillo, y me informan que también mis fuentes en Urabá me dicen que también es cuota de María Eugenia Lopera. Esos son sus padrinos políticos. Y yo creo que un caso de este tamaño, porque es que pues es una de las corporaciones autónomas más importantes de la región, Claudia, pues merecen un pronunciamiento del gobernador Andrés Julián Rendón y de la secretaria de las Mujeres de Antioquia, María del Pilar Lozano. Estamos pendientes pues de que haya comunicados en cualquier momento, pues porque esto de verdad que es un caso supremamente grave. Inclusive 2 fuentes que tengo en Urabá en este momento me hablan de que posiblemente pueda haber una captura. Es muy triste lo que está pasando, pues y por supuesto la mamá de la víctima, pues no, de la presunta víctima de estos hechos, pues no quiere hablar todavía. Es muy lamentable lo que está pasando y que esto sea un funcionario público. Bueno, pues esperemos a ver si se produce la captura, pero también esos pronunciamientos a los que usted está haciendo alusión, Ana Cristina, porque pues si hay padrinazgos políticos aquí, esos padrinos tienen que salir también a decir algo cuando sus apadrinados cometen hechos reprochables y sobre todo delitos. Son las 12:22 del mediodía. Hugo Mario, la situación en la vía panamericana siempre ha sido compleja, porque cada rato oímos o reportamos como noticia que está cerrada la vía panamericana o que hay una comunidad indígena que está protestando por determinada razón, y se volvió ya un elemento como del paisaje que a veces hasta deja de ser noticia. Pero la realidad es que este año el bloqueo a la vía panamericana se ha incrementado y las consecuencias pues son tremendas en muchos sentidos. Bueno, Claudia, cada semana se están reportando bloqueos por protestas en la vía panamericana entre Cali y Popayán y entre Popayán y Pasto. En las últimas horas, Claudia, hubo un bloqueo cerca del municipio de Cajibío, en la vía que de Cali conduce a la capital del Cauca, y simultáneamente otro bloqueo muy cerca del Bordo entre Popayán y la ciudad capital del departamento de Nariño. Son 22 los bloqueos, de acuerdo a lo que dicen las autoridades del Cauca, que se han registrado en lo corrido del presente año. Algunas veces bloquean comunidades indígenas, otras veces comunidades campesinas, otras veces son los maestros los que hacen los bloqueos, e incluso los estudiantes menores de edad también han salido a protestar y a bloquear esta importante carretera que comunica a el sur del país con el interior, pero que además conduce
a muchas personas hacia países como Ecuador y bueno, los demás países suramericanos. Pero algo está pasando, Claudia, porque desde el inicio de este gobierno son muchas las protestas que se han concentrado ahí sobre esta carretera y obviamente nunca hay una orden para entrar a desalojar a través de la fuerza pública. El gobierno ha sido paciente, el ministro del Interior en diferentes oportunidades y otros ministros han estado en la zona concertando con las comunidades, pero algunas veces se le logra solucionar los problemas por los cuales protestan, otras veces no. Algunas veces reclaman tierras, otras veces reclaman infraestructura, obras públicas. En las últimas horas lo que reclamaban era nombramientos de docentes para los colegios públicos de la zona. En fin, siempre hay una razón por la cual se están presentando estas protestas y eso está impactando el comercio y sobre todo la economía de esta zona del suroccidente del país, Claudia. También reclamaban incumplimientos sobre los acuerdos de expedición de licencias ambientales. Bueno, pues Hugo Mario, para entender cuál es el impacto de que esto se haya vuelto la vía de hecho por excelencia para poder reclamar derechos, nos acompaña Gerardo Arroyo, que es el director del Comité Empresarial del Cauca. Señor Arroyo, bienvenido a Mañanas Blue. Muy buena tarde para usted, también para Hugo Mario y los oyentes de Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para el sector empresarial de la región que haya estos bloqueos de manera tan frecuente? Significa, primero, una vulneración recurrente de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la libre movilidad. Se afecta la dinámica logística. Con cada cierre, Claudia, son 25 millones de kilos que se dejan de movilizar por la vía panamericana. Las afectaciones económicas por cada día de cierre superan los 13.000 millones de pesos. Se impacta el sector sensible, como es el transporte terrestre de pasajeros, el sector de turismo. Pero lo más delicado, la irracionalidad y la insensibilidad de las comunidades este año han llevado a que, por ejemplo, en el caso de un conductor de carga que tomó la vía alterna a la Panamericana, resultara asesinado. Si la carretera hubiese estado abierta, muy seguramente ese conductor no hubiese sido asesinado. El caso más reciente es el de los dos funcionarios del CTI, una los acompañaba, una comunidad estudiantil cerrando el 19 de abril la carretera, tomaron la vía alterna y se encontraron con un retén ilegal, terminaron siendo secuestrados. Ayer algunas personas intentaron hacer lo mismo sobre la carretera. Había presencia de grupos armados ilegales. En resumen, ya se vulneró derechos fundamentales como el de la vida y la libertad. ¿Qué más tenemos que esperar los caucanos y los habitantes del suroccidente colombiano con los cierres a la carretera panamericana? Falta ejercicio de autoridad y que se aperture la carretera panamericana y no se permitan más abusos. Pero señor Arroyo, como nos estaba comentando Hugo Mario, son diferentes los grupos que bloquean, a veces son los indígenas, a veces son los estudiantes, y se volvió ya como el instrumento para poder llevar a cabo una negociación que no está dando los frutos que las comunidades esperan. Entonces, cuando usted dice que es la insensibilidad de las comunidades, pues pareciera, o tendría uno que concluir que es casi toda la comunidad o prácticamente toda la comunidad insensible frente a un sector de la comunidad que es el empresariado, o hay otras personas aparte del empresariado que también dicen esto se nos salió de las manos, por favor seamos sensatos, esta no puede ser nuestro mecanismo de lucha? Claudia, en resumen, de los 22 cierres que llevamos en la carretera, de los 22 bloqueos con 23 días de cierre, 11 de ellos los han generado la comunidad estudiantil, el resto lo ha generado la comunidad indígena, la comunidad campesina, la comunidad afrodescendiente y quienes nos identifican por diferentes problemáticas que Hugo Mario muy bien resumió. ¿Por qué hay insensibilidad? Porque hay otra parte, aparte del sector productivo, que se ve afectado. Hay quienes necesitan atención urgente médica en la ciudad de Cali y por cuenta de los bloqueos no pueden llegar a esas citas. El caso más reciente fue el 19 de abril. Una estudiante diciéndole a 2 misiones médicas que llevaban pacientes que no podían pasar. Allí ya se vulnera un derecho fundamental como es el derecho al acceso a la salud, a la movilidad. Es decir, que estamos ante una problemática creciente y lo que dicen ustedes es muy cierto. Lograron vender claramente el mecanismo de cierre y de bloqueo para que el gobierno nacional departamental pueda atender las demandas. Le hago un resumen claro. En un par de minutos llegará el ministro del Interior, representantes del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para atender a las comunidades. El resultado será, por supuesto, el levantamiento del bloqueo,
las comunidades irán con sus necesidades satisfechas y al sector productivo y a los demás afectados de la carretera, que nunca le conocemos la cara al gobierno nacional por ninguna parte, pues simplemente nos dejan un, entre comillas, que se lo lleva a ustedes el diablo. Y me excusan la expresión, pero eso es lo que nos ha venido pasando en el departamento del Cauca. El gobierno viene, los atiende, les desembolsa recursos económicos y a los afectados, al sector productivo, no le da ningún tipo de respuesta. Están quebrantando la economía del suroccidente colombiano. Están acabando claramente con un departamento que es próspero, pero que con la falta de autoridades del gobierno nacional, pues básicamente las comunidades entendieron que 4 personas pueden cerrar la carretera y nunca les va a pasar nada. Y eso genera un malestar en la comunidad. Tanto así que se está generando un movimiento que dice antibloqueos y piensan incluso en algunas ocasiones salir a enfrentar a quienes están bloqueando, y eso puede desencadenar una problemática en materia civil. Pero el gobierno sigue desatendido, sigue solamente enfocado en proteger las comunidades, porque nosotros tenemos claro que el sector productivo muchas veces no representa votos, y como no representa votos, entonces pues para ellos no somos importantes. Es muy grave lo que usted dijo hace unos instantes, señor Arroyo, en el sentido de que ya se han registrado ataques contra conductores y personas que intentaban desplazarse por vías alternas cuando la Panamericana está bloqueada. Esas vías alternas que obligatoriamente tienen que tomar muchas personas cuando se tapona esta importante carretera, porque tienen que llegar de una u otra forma a sus destinos, hoy son controladas por quiénes están haciendo presencia allí, qué grupos armados, quiénes tienen el control territorial de esas zonas por donde están las vías alternas. Pues hay un menester de la fuerza pública, sabemos que son grupos armados ilegales, como ha quedado registrado en videos. El más reciente fue el día de ayer, personas que no pertenecen a la fuerza pública y que salieron a hacer presencia sobre la carretera, tanto así que corrieron la información de que no utilizaran vías alternas. Lo delicado de la situación es que precisamente por el tema de los cierres, sí efectivamente el conductor de la buseta, el conductor de la cama baja que transportaba vehículos, cuando tomó la vía alterna Suárez Morales, básicamente resultó siendo asesinado porque había un retén ilegal. El señor hizo caso omiso al retén ilegal y por hacer caso omiso lo alcanzaron y le dispararon. Sumado a ello, la problemática que fue la del secuestro de los 2 trabajadores, y sumado a ello también se han presentado robo de vehículos en otras partes. Es decir que el bloqueo a la carretera panamericana, que no debería de presentarse, pues sí está generando unas afectaciones directas, no solo a las comunidades, sino también al sector productivo del departamento del Cauca. Y en ese sentido, lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, y en ese sentido, lo que le estamos pidiendo nosotros al gobierno nacional es básicamente que se tomen acciones de fondo, que se declare la vía panamericana como sujeto de derecho, con el propósito de que si el gobierno se niega a tomar decisiones de ejercicio de autoridad para aperturarla, pues que haya una normativa que le indique al gobierno que debe también proteger los derechos de las grandes mayorías, que seguimos insistiendo en que la carretera no se puede bloquear y debe permanecer abierta. ¿Cuáles están siendo en estos años, doctor Arroyo, pues los efectos pues peores para la población y para el sector privado en los bloqueos? Y se lo pregunto porque uno reflexiona en cómo están sobreviviendo ustedes, si eso se expresa en mayores costos. Hay empresas que se están yendo, suponen menos empleo. ¿Cómo se está ajustando el sector privado a esta situación que ya lleva años? Pues básicamente lo que estamos haciendo es sobreviviendo como sector productivo. Perdimos la capacidad de generar nuevos empleos en el departamento del Cauca. Es decir, que el sector productivo tiene un menester que es el de generar nuevos trabajos. En el caso del departamento del Cauca hemos perdido esa capacidad. Llevamos un PIB en el mismo punto desde hace más de 4 años, que es el 1.8%. Es decir, que hemos perdido esa capacidad de crecer. Los empresarios del departamento del Cauca tienen un compromiso social. Y así nos ataquen y así el gobierno nacional sea indiferente y no logre tomar decisiones que protejan el sector productivo, seguimos teniendo nosotros acciones de paz. ¿Cuáles son las acciones de paz que tiene el sector productivo del departamento del Cauca? Que pese a no poder crecer, todos los días trabaja por evitar despedir a nuestros colaboradores y nuestros trabajadores. Director, ¿usted diría que este es el mayor bloqueo nos lleva a reventarnos? ¿Diría usted que ese es el mayor obstáculo que tiene económicamente hoy el departamento? ¿El mayor problema? Sí, efectivamente. El mayor problema que tenemos es el bloqueo de la carretera panamericana. El año anterior fueron 29, finalizando 2023. Este año, en el primer semestre, llevamos ya 22 cierres. Es decir, que estamos a 7 cierres para que se complete, lamentablemente, esa infortunada
problemática que nos generó el año anterior. El segundo es la invasión a la propiedad privada, que genera mucho ruido. El tercero está relacionado con la extorsión. Y vemos que en ninguno de los tres aspectos el gobierno nacional actúa de manera eficaz. No tiene el departamento del Cauca en estos momentos las garantías necesarias para poder que el sector productivo pueda operar sin ningún tipo de perturbación, y aún así nos mantenemos en pie porque tenemos compromiso con esta región. Pero también necesitamos que el gobierno le extienda la mano al sector productivo, porque si no, vamos a tener que llamar a la ministra de Trabajo para que venga y nos acompañe con su equipo y nos diga cómo tenemos que empezar a pasar cartas en el futuro. Si hay una indiferencia del gobierno nacional y continúan los bloqueos, pues llegará un momento donde tendremos que tomar decisiones, donde algunas empresas tendrán que cerrar y donde también tendrán que presentarse despidos. Nadie quiere invertir en un departamento donde hoy no hay garantías en materia de respeto de la propiedad privada, no hay ejercicio de autoridad para mantener una vía internacional como la Panamericana abierta. ¿Quién quiere invertir en un departamento que tiene altos índices de violencia si el Estado como tal no genera esas garantías de protección que necesita el departamento para poder tener estabilidad? Sí, director, en el sentido de lo que usted nos está diciendo, hace unos minutos usted nos decía que incluso se están creando grupos de antibloqueo. Eso fue lo que usted nos mencionó hace unos minutos. ¿Quiénes han hablado, quiénes han planeado, de qué sectores se habla de esos grupos antibloqueos? Porque eso pues es suplantación de la autoridad competente. Pues básicamente es la misma comunidad que cansada de 25, casi 30 años de la misma dinámica de cierre de la carretera panamericana, pues está buscando la forma de que no se le sigan vulnerando sus derechos. Es la misma comunidad que a través de cadenas de WhatsApp cita para que haya una presencia en los lugares de bloqueo y se pueda confrontar a las personas que están cerrando. Es el malestar ya al ver la incapacidad del Estado frente a esta problemática, de tener que pensar en ellos mismos, ir a resolver la situación. Claro, director. Este tipo de afectaciones. Pero estamos hablando de personas, este antibloqueo son personas que ¿cómo hacen ese antibloqueo? O sea, son personas que están armadas, son personas desarmadas. ¿Cuál es toda la dinámica de este antibloqueo? Pues básicamente la dinámica que se ha mencionado por estos grupos es ir y enfrentar con discurso, con palabras, cero armas a estas comunidades, incluso vestidos de camisetas blancas que dicen no más bloqueo y demás. La idea es, a través del diálogo, ir y confrontar a quienes están generando las afectaciones. Es que el otro lado de la comunidad que se está viendo afectada es una comunidad que respeta la protesta social, pero que no comparte la irracionalidad expresada en las vías de hecho. Y por eso ese grupo que se ha venido generando, que se llama No Bloqueo, buscan es enfrentar con el diálogo y con argumentos la irracionalidad de las comunidades que hoy nos tienen tan afectados en materia de movilidad en el departamento. Sí, señor Arroyo, mire, el bloqueo de la vía panamericana es de verdad como usted muy bien lo dice, una historia que lleva décadas. Uno está escuchando desde hace muchos años el bloqueo de la panamericana, pero lo que estaba diciendo usted ahora me parece bastante novedoso en el sentido de que se considere como sujeto de derecho la vía panamericana. Las implicaciones, los efectos que tendría en caso de que esa iniciativa prospere, ¿cuál sería, señor Arroyo? Pues básicamente buscar que el Estado no permita que haya cierre sobre la carretera panamericana. Hoy hay una dinámica, vamos a completar 24, ya se completaron más de 24 horas del cierre que está en el sector del túnel Cajibío. Las comunidades, entre comillas, mostrando un gesto de buena voluntad, han dicho que han aperturado paso por 20 minutos por cada carril, pero es que ese no es el deber ser. O sea, si tienen que pasar 24, 36, 48, un mes, 2 meses, 3 meses de diálogo para que se pueda dar ejercicio de autoridad y la carretera se aperture, no. Las comunidades, es que lo primero, estamos hablando de una afectación. Las vías, de hecho, como el taponamiento de una carretera, como una carretera, en cualquier parte del país ya representa una afectación, ya representa un delito, porque está generando una afectación en cadena. Y para el caso del departamento del Cauca, vemos que tienen que pasar horas para poder dialogar, y mientras pasan todas esas horas, pues las afectaciones se siguen acumulando. Es decir, que lo que estamos buscando nosotros es que ya sea desde las altas cortes o desde el Congreso de la República, que pueden hacer el proceso, las altas cortes con jurisprudencia, el Congreso de la República a través de una ley, pues que se le ordene al Estado que haga uso de la fuerza pública
reconocida, por supuesto, en la Constitución, y que no se permita el cierre de la carretera panamericana. Si las comunidades quieren expresar su protesta, expresar su inconformidad, lo pueden hacer de otra manera, pero no acudiendo a las vías de hecho, como el cierre de las carreteras, y más de una carretera tan importante como la Panamericana, que es la vida económica del suroccidente colombiano, que nos conecta con el cono sur. Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones y tiene unas obligaciones, entre ellas la de garantizar la movilidad por un corredor tan estratégico como el departamento del Cauca, la vía Panamericana. ¿Qué estará pensando la Comunidad Andina de Naciones? Pues ya vimos que el departamento de Nariño, que es el otro afectado por cuenta de los cierres, ha pedido al gobierno nacional que se les dé prioridad en la construcción de una vía para quitarse el dolor de cabeza de las comunidades que están bloqueando la carretera Panamericana. Si eso lo está pensando el departamento de Nariño, imagínense en los países que son vecinos de Colombia, que también tienen ejercicios comerciales por realizar. Claro, pero es que el jefe de las Fuerzas Armadas no está en las Cortes, no es el Congreso, es el presidente de la República. Ustedes han tenido la oportunidad de hablar en alguna oportunidad, quiero decir, ustedes, los empresarios del Cauca, ¿se han sentado alguna vez con el presidente Petro, con sus ministros, con algún delegado de este gobierno para plantear la situación que están viviendo, todo eso que usted nos está describiendo hoy, señor Arroyo? En estos 2 años, en estos 2 años de gobierno, nos hemos sentado solo con el ministro de Defensa. Es el ministro que en un momento determinado, por situaciones de orden público en el departamento, se reunió con nosotros en Bogotá. De resto, no le hemos visto la cara a los ministros del gobierno actual, y al ministro del Interior, que es el que viene a atender las problemáticas al departamento del Cauca, ni al ministro de Comercio, que debería estar preocupado, porque el departamento del Cauca es un departamento productivo. En estos momentos hay en riesgo más de 8 toneladas de aguacate Hass tipo exportación que no han podido salir desde Sotará para llegar a la planta y ser procesados y posteriormente ser exportados. Eso genera divisas para el país, eso genera economía y desarrollo para la región. Pero en el caso de no salir ese aguacate, pues se afecta la economía de la comunidad, de los pequeños productores, pero eso parece que no le importa al gobierno nacional. Y es aquí donde nosotros estamos haciendo un llamado. El gobierno vendrá y se sentará con quienes están generando las afectaciones, pero a nosotros no nos atenderá, y por eso le estamos mandando un llamado, y aprovecho este espacio para decirle al gobierno nacional que por cada día de bloqueo se active el PAEF, el Plan de Apoyo al Empleo Formal, que las empresas que se vean afectadas por cada bloqueo, pues que el gobierno nacional entre a generar un subsidio de apoyo para que esas empresas puedan mantenerse, que se revise el calendario tributario para que el departamento del Cauca, que tiene tantas afectaciones, o el suroccidente colombiano, que se ve afectado por el tema de los bloqueos, pues también tengan, no que nos exenten de los pagos, que se genere un movimiento en las fechas para poder pagar, pero que se nos den las garantías. Pues señor Gerardo Arroyo, la verdad es que usted nos ha descrito una situación dramática que no da espera y como decía al principio, pues se vuelve ya parte del paisaje la noticia del bloqueo de la vía Panamericana, al punto que deja de ser noticia, pero realmente no podemos desconocer y valga su participación acá para hacernos pues entrar en conciencia de que esto es muy grave, y no porque suceda en el día a día quiere decir que deja de tener unas afectaciones sobre el empleo, sobre la productividad, sobre el desarrollo. Entonces ojalá pues el gobierno oiga los llamados que usted ha hecho y nos solidarizamos con su situación. Muchas gracias por atendernos en Mañanas Blue. Claudia, muchas gracias a ustedes, y una información importante. La dinámica de bloquear paga salió del departamento del Cauca, y muchas otras situaciones, lamentablemente negativas, que se han visto replicadas en el país. Creo que debe volcarse la institucionalidad a salvar el departamento del Cauca. Si no se salva el departamento del Cauca, muchas de esas dinámicas se pueden replicar en otras partes del país, y allí la problemática social podría crecer muchísimo. Gracias a ustedes por aperturarle siempre los micrófonos al sector productivo del departamento. 12:43, hay una noticia de última hora en este momento. Andrés Carmona viene de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Qué pasó? Claudia, muy buenas tardes. Pues mire, se trata de una decisión que acaba de tomar el triunvirato investigador conformado por los representantes Alirio Uribe Muñoz, Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza, quienes son los que adelantan las indagaciones previas en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. La decisión que acaba de tomar el triunvirato investigador es solicitar de manera autónoma y oficiosa
al Consejo Nacional Electoral las investigaciones que ante esta autoridad cursan contra el presidente de la República, ya que señalan que son la única entidad competente para investigar y juzgar en dado caso al presidente de la República, amparados en el artículo 178 de la Constitución Política. Es decir, señalan que aunque el Consejo Nacional Electoral puede adelantar distintas investigaciones a los partidos, gerentes y candidatos, la competencia para el caso del presidente de la República por estar aforado corresponde únicamente al presidente, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, motivo por el cual harán esta solicitud formal al Consejo Electoral para la entrega del expediente y de todas las investigaciones que cursan en contra del presidente de la República. Esta es una noticia que ya se tenía prevista y en pocos minutos darán su declaración, su rueda de prensa, los representantes investigadores, Claudia. Andrés, pero entonces, si varias cosas. ¿El Consejo Nacional Electoral está obligado a pasarle esto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o es voluntario? Y segundo, en caso de que le entreguen todas las investigaciones para que sea la comisión la que investigue estas denuncias por los dineros en la campaña Petro Presidente, ¿él tiene que dejar entonces el Consejo Nacional Electoral de investigar o pueden paralelamente hacerse dos investigaciones en estos órganos? Claudia, esto ya es una situación, digamos, una suerte de galimatías jurídico en el que ahora se abocarán tanto la Comisión de Acusaciones como el Consejo Nacional Electoral. Algunas voces expertas incluso señalan que tendría que entrar a discutir la Corte Constitucional para determinar la competencia en este caso, si se puede mantener esa investigación paralela. Es decir, mientras la Comisión de Acusaciones investiga en todo el caso al presidente de la República, el Consejo Electoral puede adelantar la investigación administrativa según la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Expliquémosle a la gente la relevancia de esta solicitud, Andrés, porque ¿qué es lo que ha sucedido? El Consejo Nacional Electoral, 2 magistrados pidieron la semana pasada que se abra una investigación y presentaron una ponencia para abrir una investigación por el ingreso, por violación de topes de los dineros que debían usarse para la campaña Petro Presidente, y las reacciones pues tuvieron que ver con que esos 2 consejeros no tienen, digamos, no pueden dar garantías de imparcialidad porque uno de ellos pertenecía al Centro Democrático y bueno, por actuaciones en el pasado, digamos, ideológicamente en contra del presidente Gustavo Petro. Al pasar esto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿se cae ese manto de dudas sobre la investigación? Pues, Claudia, en este caso, digamos, el Consejo Electoral puede mantener la investigación en el caso de los demás integrantes de la campaña. Recordemos que el pliego, la ponencia que presentaron los magistrados Prada y Ortiz, pues tienen como único, investigan al presidente de la República en su calidad de ex candidato o de candidato a la presidencia del momento. Pero la defensa del presidente de la República, liderada por Mauricio Fava y Héctor Carvajal, pues pidieron que estos expedientes pasaran a la comisión en el caso única y exclusivamente del presidente, porque es el juez natural, según ellos, en este caso, y el Consejo Electoral no tiene competencia para investigar al presidente de la República. En ese caso, dependiendo, todo esto son, por supuesto, discusiones jurídicas que van a venir ahora, que podrían dilatar este debate, pero podrían llevar a que el Consejo Electoral tenga que tomar una decisión de si continúa la investigación solamente en el caso de las personas que puede investigar, en este caso a Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña, a los auditores y a los partidos involucrados, y podría excluir al presidente de la República, o se reafirma en su posición de que ellos también pueden investigar administrativamente al hoy presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato en ese momento del pacto histórico, Claudio. Gracias, Andrés. Es la noticia a esta hora en Mañanas Blue. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes pidiéndole al Consejo Nacional Electoral que le entregue la documentación para trasladar a esa otra instancia, la del Congreso de la República, la investigación por el presunto y violación de topes de campaña en el manejo de los dineros de la campaña Petro Presidente. 12:48. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El fútbol profesional colombiano está en busca de su estrella. No te pierdas suscribiéndote a nuestro canal de YouTube los partidos del día sábado, Equidad Tolima, Once Caldas, Santa Fe, y el día domingo, Junior frente al Pereira y Millonarios frente a Bucaramanga. Te suscribes al canal y tienes las alertas de las jugadas, los goles, todo lo importante del fútbol profesional colombiano en nuestro canal de YouTube. Todos tenemos cualidades, habilidades, capacidades. En un lenguaje muy coloquial lo llamamos dones. Sí, tú eres una persona que puedes aportar mucho a la sociedad. Tú agregas valor de manera especial porque tus cualidades, la manera como tú estás construido o construida, es única y es irrepetible. Pero para que puedas dar lo mejor de ti, tienes que trabajar en tus dones, en tus cualidades, tienes que desarrollarlas, no solo aceptarlas, no solo valorarlas, sino ponerlas a producir. Es decir, ser cada día una persona que trabaja con dedicación y disciplina en sí mismo. Te pongo un ejemplo. Algunos tenemos la capacidad de conectar con otros. Eso es un don. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en ello. ¿Cómo aprendo a propiciar que esa conexión se dé más rápido o se dé en profundidad? Y entonces leo, estudio, entreno y voy cada día desarrollando ese don. Hoy te quiero felicitar porque eres una persona con muchos dones. Pero además de eso, te quiero invitar a que trabajes en ellos. Tú sabes. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 12:51. Sebastián, ayer cuando conocimos el informe de crecimiento del primer trimestre del año, pues dimos en términos generales, dijimos que era 0,7% y hablamos de algunos de los sectores más golpeados. Pero ya mirando un poco más con lupa los datos que entregó el DANE, pues vemos que el sector de la confección es un sector que está siendo altamente golpeado. Sí, si abrimos el ponqué del PIB colombiano, ese es de pronto la parte de la industria el más castigado. Le tengo, por ejemplo, los últimos datos, Claudia, de los últimos 4 trimestres para que se haga una idea. En el primer trimestre de este año, las manufacturas cayeron anualizado 5.9%. Esto es producción, no es ventas ni ganancias, sino la producción. En el último trimestre 2023, 5.3. En el trimestre anterior, 6.4. Y en el primer trimestre del 2023, 3.7. 4 trimestres desastrosos. ¿Qué está pasando con el sector de las manufacturas, con los textiles, con la importación de ellos? Yo creo que es importante que oigamos a Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana de la Confección, que es yo creo que una voz inmejorable para hablar sobre el tema. Doctor Duque, buenos días. Bienvenido a Blue Radio. Buenos días a ti, a Claudia y a todos los oyentes. Bueno, no es una noticia, pero se confirma lo que ustedes han venido diciendo durante muchos meses. ¿Cómo recibe el sector este dato de primer trimestre de 2024 de caída de la producción? Primero muy preocupados porque pues esto es una enfermedad endémica que viene no de este año y del año anterior, sino de muchos años de nosotros estar luchando frente a unas necesidades básicas del sector, y encontramos que todos estos gobiernos, el anterior y para atrás, son paquidermicos en tomar decisiones.
Entonces eso hace que este sector, que es una industria liviana que se puede colocar en cualquier parte, que el 95% de sus personas son de estratos 1 y 2, que son madres, cabeza de familia, que hacen muchas de las personas han sido tocados por el conflicto, pues empiecen a perder sus empleos en una industria que podría ser un jalonador de la economía del país. Pero ¿y qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? La demanda local está cayendo, la inflación hace que la gente compre menos textiles, más allá del momento malo que vive casi toda la economía. El sector de ustedes, que está muy castigado, ¿cuáles serían las razones, doctor Duque? No, son muchas las razones. Podríamos hablar de el problema económico que tiene el país y digamos que es un problema mundial endémico. Pero, por ejemplo, el contrabando a nosotros nos mantiene muy aporreados. Entonces, cuando los gobiernos anteriores no hacen una lucha fuerte contra el contrabando o llegan y salen a decir, cogieron en contrabando 70.000 millones en textiles, cuando solo en textiles el contrabando es de 5 a 6 billones de pesos, 6 billones, entonces con B, eso quiere decir que están cogiendo el menos del 1%. Entonces ahí hay un problema grave. Aranceles de insumos, le voy a colocar un ejemplo. Nosotros, el gobierno, fue generoso en darnos permitir unos aranceles máximos permitidos por la OMC, que eso es como cuando el soldado herido necesita un torniquete para que no se dañe. Esos son los aranceles. Pero aparte de eso, tiene que atender ese soldado con las medicinas, con antilos coagulantes, pero los aranceles solos no dan. Nosotros tenemos aranceles que nos ayudan y eso nos dio la oportunidad de que un blue jean que hacemos aquí y que venden en una grande superficie en 140.000 pesos, ¿no es cierto? El importado de Bangladesh pues esté en 114.000, seguimos por encima, pero antes de los aranceles ese importado de Bangladesh valía 70, valía 60 y era imposible competir. Claro. Hoy nos está poniendo en un cruzo, pero aquí necesitamos muchas otras cosas, necesitamos créditos blandos para la reconversión tecnológica, necesitamos que vuelvan a sembrar algodón, nosotros tenemos que importar el 90% del algodón para poder producir en Colombia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decirle al gobierno, hombre, vea, haga un gran esfuerzo con los agricultores, genere empleo en el agro, en el campo, y saquemos algodón, porque para poderle vender a Estados Unidos en aranceles. Porque es que nosotros hoy le vendemos a Estados Unidos con aranceles, porque no tenemos algodón propio. Cuénteme. No sé si usted me está oyendo porque se lo oye un poco entrecortado, pero para hacerle la última pregunta y agradecerle que nos acompañe, el sector de ustedes es muy intensivo en trabajo, ¿tiene números recientes de pérdida de empleos directos? Hemos perdido 400.000 empleos en los últimos 2 años. 400.000. 400.000 empleos. Pero acuérdense que este es un negocio altamente informal. El 75% de las empresas en el sector textil es informal, o sea, no están inscritos en las estadísticas del DANE. O son micro o pequeñas empresas con menos de 10 empleados. ¿No es cierto? Entonces hoy el DANE, si miramos las cifras que tenía el DANE hace un año de 600.000 y pico de empleos, eran los formales, faltaban los informales, que eran 1.200.000. Hoy estamos cayendo en informales en unos 300.000 empleos y en formales en unos 100.000. Bueno, pues muy malas noticias, muy malos números usted nos trae. Esperemos, doctor Duque, que la próxima vez que esté acá pues sea más alentador. Es Jorge Duque, vocero de la Cámara Colombiana para las Confecciones. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, Claudia, pues... No, pues dramático, o sea, noticias. Cuando hablamos de 400.000 empleos, estamos pues hablando de unas cifras que son dramáticas para la economía del país. Otro llamado más que se hace desde el sector productivo al gobierno nacional para tomar medidas. Nos vamos acercando al final y por eso ya está haciendo hambrecita Lucas, pero a veces a la gente que almuerza tarde como yo, nos gusta antes como picar, ¿no? Picar, a mí me gusta picar frutos rojos y mi fruto rojo favorito es arándanos. ¿Cuál es el suyo? A mí me gustan mucho, ¿sabe qué? Las fresas. A mí me gustan, ¿sabe cuál no me gustan? Las moras. Pero el jugo de mora sí. El jugo de mora sí, pero tampoco soy muy fan de los jugos. ¿Sabe de qué sí soy fan? De las infusiones y precisamente le tengo un productazo que nos llegó aquí a la mesa. Cuénteme. Estábamos hablando en estos días de las nuevas infusiones de Tosh, estábamos hablando de una de té verde, pero en este caso le tengo infusión de frutos rojos, Claudia, tiene mora,
tiene también flor de Jamaica y hierbabuena, y lo mejor es que acuérdese que para el almuerzo la puede ser como una infusión fría, como una soda saborizada también si quiere, o si es más tradicional y le gusta caliente como toda la vida, pues también la puede hacer. Hay de té verde, hay de lo que quiera, y son las nuevas infusiones Tosh, que son un gran complemento para pasar ahorita mientras llega el almuerzo o incluso para acompañar el almuerzo. O para despuesito. Pero espere que no entendí algo. O sea, ¿vienen en los sabores así combinados o cada sabor por aparte? No, vienen combinados. Hay, por ejemplo, infusión frutal de frutos rojos que, como le digo, tiene fresa, tiene mora, tiene flor de Jamaica, tiene hierbabuena. Hay también una que es de manzanilla. Yo ayer con le pedí jengibre y limón. la de jengibre. Esa, manzanilla con jengibre y limón. También hay. ¿Me puede traer para mañana? Ahí se la tengo, si quiere. Sí, pero la puede tener ahí, pero si no me la da, ¿cómo se la traigo? Y hay también, Claudia, té verde con piña, té verde con flor de Jamaica, con hierbabuena. Entonces hay para todos los gustos. Hay una de rooibos, ¿así se dice? Sí, rooibos. Esa es que como una, ¿cuál es esa? Yo no. Esa es una planta también que tiene como una tonalidad roja. Entonces esa hace parte de la infusión de frutos rojos. Hay rooibos, flor de Jamaica, fresa y mora. Esa es la infusión de frutos rojos. ¿Y es dulcecita o amarguita o cómo será? Es amarguita, pero como se le mezcla con los otros, queda bien bueno. La mezcla es bien sabrosa y se la tengo para cuando la quiera probar. Bueno, pues buenísimo. Con esta información importantísima que nos da Lucas, llegamos al final de nuestro programa de Mañanas Blue, pero ustedes no se muevan, sigan con nosotros porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. ¿Qué? Atención Barranquilla, próximo viernes 7 de junio, nos vemos en el show Café con cierto sentido del humor. ¡No joda! ¡Oh! Pero friegue, mira, los esperamos en el Teatro de la Universidad del Atlántico en la ciudad de Barranquilla. ¡Oye! Venta de boletas en mitaquilla.com.co. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Voz Populi siempre en las regiones con una pizca de humor para nuestra dura realidad. Código PULEP GNE 118. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo. Es la 1:01 p.m, es un gusto acompañarlos en Meridiano Blue. Seguimos con ustedes, hoy es jueves 16 de mayo. En minutos les cuento qué dijo el presidente Gustavo Petro hace algunos instantes. Habló de signos positivos para él, de la economía colombiana. Dice que su gobierno ha evitado una catástrofe y ha insistido en que todos los paramilitares deben ir a la Jurisdicción Especial de Paz.